Capítulo 7. Marcus no era un rastreador experto de ninguna manera. Tenía mucha experiencia atravesando zonas salvajes de todo el mundo, pero no solía permanecer mucho tiempo en ningún lugar en particular. Además, aunque sabía que Cricket se dirigía a la meseta de los dientes de serpiente, no tenía su rastro real, lo que hacía inútil cualquier intento de volver sobre sus pasos. Sin embargo, tenía mucha experiencia en realizar todo tipo de solicitudes extrañas, y esa experiencia le decía que la mejor manera de encontrar a Cricket era encontrar un explorador véspido y ver qué estaban haciendo. Los véspidos eran muy territoriales y probablemente notarían que un niño inexperto entraba en su territorio muy rápidamente. Probablemente también eran la razón por la que los padres de Cricket nunca habían regresado de su viaje a la naturaleza, y si ella estaba tratando de encontrar sus restos. Marco negó con la cabeza. Las posibilidades de que ella estuviera viva no eran muchas, pero él no era el tipo de persona que se daba por vencido ahora. Iba a lograrlo, incluso si al final tenía que enterrar 3 cadáveres en lugar de solo 2. Miró a Elbran y encontró al sacerdote y a su familiar cuervo mirándolo en silencio. ¿Por qué nos detuvimos?, le preguntó el sacerdote. Entonces, después de pensarlo un poco, hay 2 maneras en que podemos hacer esto, dijo Marcus. Primero, podemos ir a pie a la meseta de los dientes de serpiente, buscando cualquier rastro del paso de Cricket a medida que avanzamos. No sé qué tan bueno es tu cuervo explorando, pero tengo un elemental de tierra contratado que es bastante bueno para reconocer pasos humanos y probablemente podría detectar a Cricket una vez que nos acerquemos lo suficiente a ella. Suponiendo que ella todavía estuviera viva y moviéndose una vez que lo hicieran, por supuesto. ¿Y la alternativa?, preguntó Elbran. Podemos volar, ofreció Marcus. Elbran meneó la cabeza. He oído que eres bastante experto en magia voladora, pero me temo que no conozco ningún hechizo para eso. No. Marcus pensaría que un pájaro divino les daría a sus seguidores una forma de volar, tal vez Elbran simplemente no alcanzó un nivel lo suficientemente alto como para recibir esa bendición en particular. No es un problema. Tengo una manera de llevarnos a ambos al aire, dijo Marcus, tomando el orbe de vuelo de su cinturón y mostrándolo con orgullo al sacerdote de la muerte. Es cierto que el orbe no parecía gran cosa, se parecía mucho a una esfera blanca y turbia hecha de alguna piedra semitransparente. No parecía muy mágico, por lo que Marcus se preguntó si Elbran podría siquiera reconocer. ¿Ese es el tesoro ancestral del Giant Thunderhawk que desapareció hace unos años?, preguntó Elbran. No, dijo Marcus lentamente. No desapareció. Derroté a su líder en combate honorable y se lo arrebaté por derecho de conquista. Es mi tesoro ancestral ahora. Ya, veo, dijo Elbran. De todos modos, ese no es el punto, dijo Marcus con desdén. La cuestión es que el orbe de vuelo tiene la capacidad de transportar grupos enteros de personas, no solo al propio usuario. Cosas muy útiles. Con su ayuda, no debería haber ningún problema en que nos lleve a los 2 a la meseta. Ahora veo por qué el Giant Thunderhawk tiene tantas ganas de hablar contigo, dijo Elbran. Sus ojos se detuvieron en el orbe por un momento, pero luego volvió a centrarse en Marcus. Aparte de eso, debo señalar que los véspidos son esencialmente avispas gigantes. Si volamos por su territorio, seremos muy visibles y no tendrán problemas para alcanzarnos en el aire. Lo sé, pero quiero llamar su atención, dijo Marcus. Si se centran en nosotros, no se centrarán en localizar a Cricket. También podría provocar un frenesí en toda la colmena, haciendo que se dieran cuenta de ella cuando de otro modo habrían pasado por alto su presencia, señaló Elbran. Improbable. Los véspidos son más perceptivos de lo que la mayoría de la gente cree, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. Cuando luchaba contra ellos en el bosque verde, siempre notaban nuestras incursiones muy rápidamente, sin importar cuán cuidadosos fuéramos. No sé si tienen un olfato muy sensible o algo más exótico, pero sus exploradores son irritantemente buenos. La única forma de lidiar con ellos de manera confiable es matar a todos los exploradores que encuentres antes de que puedan escapar y advertir al resto de la colmena, y no creo que una niña sin poderes de adepto pueda hacer tal cosa. Estar sola debería ayudarla a pasar desapercibida, pero solo por un tiempo. Elbran frunció el ceño. No lo sabía. Es comprensible si nunca has luchado contra ellos, dijo Marcus. De todos modos, creo firmemente que la mejor manera de ayudar a Cricket es llegar a ella lo más rápido posible. Entonces no hay elección real, dijo Elbran. ¿Qué necesito hacer?
En lugar de responder, Marcus agarró su bastón en una mano y el orbe de vuelo en la otra, y lanzó un hechizo de vuelo sobre ambos. Inmediatamente hizo que ambos flotaran del suelo. Elbran finalmente perdió su mirada estoica, mostrando una expresión de pánico por un momento, antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Le dio a Marcus una mirada molesta y su cuervo salió volando de su hombro con un fuerte graznido. ¿Listo?, preguntó Marco con una sonrisa. La próxima vez, pregunta eso antes de lanzar un hechizo, advirtió Elbran. Pero sí, estoy listo. Después de pensarlo un momento, Marcus extendió la influencia del hechizo sobre el cuervo también. Volarían demasiado rápido para que el pájaro pudiera seguir su vuelo natural. El familiar de Elbran graznó sorprendido una vez más, pero no luchó contra la magia. De repente, los tres se dispararon en el aire y en dirección a las montañas. El vuelo no duró mucho. Avanzar cuesta arriba sobre un terreno boscoso y rocoso era una tarea difícil que podía tomar días a pie, pero que podía reducirse a una simple hora de vuelo, especialmente si uno volaba rápido, y Marcus podía usar su orbe para volar muy rápido. El problema principal era que era difícil ver el suelo desde lo alto debido a que todos los árboles se interponían en el camino. Como tal, a medida que se acercaban a la meseta Serpentot, Marcus desaceleró su vuelo y los bajó más cerca del suelo. Llamó a Chompy y le ordenó que escuchara los pasos humanos y lo siguiera desde el subsuelo mientras volaban. Las criaturas convocadas podían sentir a su invocador a una distancia considerable, ya que el invocador actuaba como su ancla en el plano material, no esperaba que hubiera ningún problema con eso. Elbran también pareció ordenarle a su cuervo que le ayudara en la búsqueda. No habló con el pájaro, pero la forma en que de repente se alejó de ellos y comenzó a explorar áreas cercanas le dijo a Marcus que el sacerdote probablemente tenía alguna forma no verbal de comunicarse con él y darle órdenes. No encontraron a Cricket de inmediato, lo cual fue decepcionante, pero era de esperar. Sin embargo, encontraron muchos grupos de exploradores véspidos recorriendo la zona. Eran tal y como Marcus los recordaba de su juventud. Cada explorador véspido medía aproximadamente medio metro de largo y recordaba a una avispa, un insectoide rayado de color amarillo y negro con una cara parecida a una calavera. Aunque no era visible desde esta distancia, Marcus sabía por encuentros anteriores que cada una de sus 4 extremidades delanteras tenía apéndices en forma de manos. Según la experiencia de Marcus, los exploradores véspidos tendían a operar solos a menos que la colmena estuviera bajo ataque o agitada de alguna otra manera. El hecho de que estos exploradores volaran en grupos de 3 o más le indicó que había algo perturbando la colmena y dudaba que algo fuera Cricket. Parecen agitados, dijo Elbran, flotando en el aire a su lado, luciendo algo incómodo. Están buscando algo, dijo Marcus. Por extraño que parezca, los véspidos parecían reacios a atacarlos. Notaron claramente a los 2 intrusos voladores, pero solo un grupo atacó inmediatamente y el resto optó por abandonar el área de inmediato. Esto era muy inusual, ya que los véspidos tendían a ser agresivamente suicidas y rara vez mostraban mucho en términos de instintos de autoconservación. Especialmente en grupos. Siempre intentaban encargarse de los intrusos por su cuenta primero, y se retiraban solo después de quedar reducidos a un puñado de supervivientes. Quienes luego iban a buscar más refuerzos para lanzarlos al enemigo. Esto es algo bueno, ¿no?, ofreció Elbran. Si ya hubieran encontrado a la niña y la hubieran matado, todavía no la estarían buscando. Podrían estar buscando a alguien más. Tengo la sensación de que están lidiando con algo más grande que un solo niño desesperado, dijo Marcus. Pero sí, definitivamente es algo bueno. Si los véspidos tienen otras cosas de que preocuparse en este momento, no pueden concentrar sus energías en encontrarla. ¿Y ahora qué, vamos a atacar directamente la colmena de véspidos?, preguntó Elbran con curiosidad. Marcus le levantó una ceja. ¿Eres inmune a los venenos? Estos grupos de exploración pueden parecer triviales, pero cientos de estas cosas nos invadirán si asaltamos a la reina. Nos van a picar a los 2, y no solo una vez. Elbran tosió en su puño ligeramente avergonzado, su figura flotante se tambaleaba en el aire y trató de moverse y moverse como si todavía estuviera de pie en el suelo. Obviamente no soy capaz de semejante hazaña, aclaró Elbran. Pero la familiaridad y confianza con la que hablas de ellos me hace pensar que podrías estar dispuesto a hacer tal cosa. Incluso para alguien como yo, eso sería un movimiento peligroso, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. Los véspidos tienen algo más que exploradores en sus filas. Estos pequeños son simplemente la casta más baja de su sociedad.
¿Llamas a estos pequeños?, preguntó Elbran, señalando los restos carbonizados de 5 véspidos en el suelo debajo de ellos. Fue el grupo de exploradores el que les había atacado antes. Marcus los había matado fácilmente con un hechizo de relámpago en cadena, pero eso no significaba que no fueran una amenaza. Si los 5 lo hubieran picado con éxito, Marcus habría estado en serios problemas. Debido a que era tan fácil ser atacado y solo hacía falta un puñado de picaduras para morir envenenado, los véspidos eran muy temidos entre los adeptos, e incluso los poderosos dudaban en enfrentarse a ellos. A Marcus no le sorprendió que la gente se mostrara reacia a asumir la comisión para eliminarlos. Sí, estos son los tipos de véspidos más bajos y numerosos, asintió Marcus. A partir de aquí solo se hacen más grandes y más poderosos. La reina en particular mide unos 3 metros de largo y es una criatura del nivel espiritual. Afortunadamente, ella nunca abandona la colmena, así que no deberíamos encontrarnos con ella. Dado que esta colmena se estableció fuera del bosque viridiano, era probable que esta reina en particular fuera expulsada de su hogar por reinas rivales, lo que significa que era joven o un poco más débil. Pero nunca se debe subestimar a una criatura de nivel espiritual, especialmente cuando tenía cientos de subordinados dispuestos a sacrificar sus vidas por ella. Veo. Parece que soy demasiado ignorante, dijo Elbran. Evitemos la colmena por ahora y dejemos que alguien más se encargue de ello. Hagámoslo, estuvo de acuerdo Marcus. En cambio, deberíamos aprovechar la relativa pasividad de estos véspidos para espiar sus movimientos. Apuesto a que podemos encontrar a Cricket más rápido si monitoreamos sus movimientos que si volamos al azar. El cuervo de Elbran resultó ser un mejor explorador de lo que Marcus había anticipado. Los véspidos no parecían reconocerlo como un espía, incluso cuando volaba muy cerca de ellos, viéndolo como un simple animal salvaje. Elbran podía ver y oír a través de sus ojos y oídos, lo que convertía al pájaro en un espía muy eficaz dadas las circunstancias. En cuanto a Marcus, encontró todos sus métodos de espionaje habituales frustrados uno por uno. Podía adjuntar un ojo invisible literal a ciertos véspidos, pero el hechizo requería que el lanzador permaneciera dentro del alcance del hechizo para seguir funcionando. Y ese rango no era lo suficientemente grande como para permitir que Marcus siguiera a los véspidos sin ser detectado. En su lugar, intentó colocarles escarabajos de piedra en la espalda, pero los véspidos viajaban en grupos y tenían manos, simplemente hicieron que uno de sus compañeros les quitara el escarabajo que se aferraba a ellos. Estaba a punto de intentar capturar uno vivo para pintar un sello de espionaje directamente en su caparazón cuando Elbran le indicó que aterrizara en un denso grupo de árboles a su izquierda. En el momento en que aterrizaron, Elbran pareció dar un suspiro de alivio. Tu magia de vuelo es conveniente, pero me siento indescriptiblemente feliz de estar de vuelta en tierra, admitió Elbran. El cuervo, que una vez más estaba posado sobre su hombro, graznó fuertemente en señal de acuerdo. ¿Es eso lo que estamos buscando?, preguntó Marcus, señalando lo que parecía ser un campamento abandonado en medio de la espesura. Sí, asintió Elbran. Alguien había estado aquí, probablemente un pequeño grupo de personas. Probablemente no tenga relación con la niña que estamos buscando, pero vale la pena comprobarlo. El camping estaba en mal estado. Quienquiera que lo haya organizado claramente no terminó su negocio en paz y, en cambio, tuvo que irse a toda prisa. Todavía había mochilas y mantas para dormir, y una pequeña olla volcada y algunos cuencos de madera estaban esparcidos por todo el lugar. Los animales salvajes se habían comido todo lo comestible, incluido cualquier rastro de sangre, pero las marcas de garras en los árboles y las ramas recién rotas hablaban de una batalla violenta. Era probable que el grupo se viera obligado a abandonar el campamento o simplemente muriera en el ataque. Esto no parece un ataque de véspidos, dijo Marcus. Estaba a punto de preguntarte sobre eso, dijo Elbran. Usted está más familiarizado con estas criaturas que yo, pero imagino que incluso formas superiores de véspidos serían menos destructivas para el medio ambiente que esta. Tampoco tienen garras, dijo Marcus, trazando suavemente las líneas paralelas talladas toscamente en la corteza de un árbol cercano. La savia oscura y pegajosa ya había comenzado a filtrarse y endurecerse por las heridas infligidas al árbol, pero el patrón era claramente causado por algo grande y con garras. Mucho más grande que un humano. Extraño. A los véspidos no les gustan las bestias grandes que cazan en su territorio. Tienden a expulsarlos. Alguien murió aquí, pero no hay cadáveres, dijo Elbran, frunciendo el ceño. ¿Los véspidos llevan los cadáveres a su colmena para procesarlos? No, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza.
No cuestionó cómo sabía Elbran que alguien había muerto. Se comen a la gente, pero simplemente le quitan la carne al cadáver y se la llevan en trozos pequeños, dejando atrás los huesos. Pasaron un rato buscando en la zona y no encontraron nada. Bueno, a Marcus no se le había ocurrido nada. Elbran parecía haber visto algo que Marcus no vio, porque su expresión se volvió más desagradable mientras inspeccionaba el área alrededor del campamento. Sospecho algo, pero preferiría no discutirlo en este momento, le dijo Elbran una vez que terminaron. Deberíamos encontrar a Cricket y salir de aquí. En esta zona hay activo algo mucho más siniestro que una colmena de véspidos. Bueno, eso ya era obvio desde hacía un tiempo. Aún así, Elbran había sido notablemente tolerante con la forma en que Marcus hacía las cosas, por lo que no tenía intención de presionar al sacerdote de la muerte sobre lo que encontró. Realmente no le interesaba involucrarse en los negocios de Raven Temple. Regresaron al aire y continuaron buscando. Encontraron otro campamento abandonado, así como una mochila rota que perteneció a algún desafortunado viajero. Pero no Cricket. Y desafortunadamente, parecía que sus acciones intrusivas finalmente se estaban volviendo demasiado para que las soportaran los véspidos. Si bien los exploradores véspidos inicialmente los evitaron y trataron de seguir con sus asuntos, gradualmente se volvieron más beligerantes cuando se hizo obvio que no estaban simplemente de paso por su territorio y tenían la intención de quedarse por un tiempo. Finalmente, Marcus se dio cuenta de que varios enjambres grandes convergían en sus posiciones y grupos de exploración más pequeños se fusionaban mientras volaban hacia su ubicación. Inmediatamente los bajó a ambos al suelo y descartó el hechizo de vuelo. Parece que nos hemos quedado más tiempo de lo esperado, le dijo Marcus a Elbran. Ya se podía escuchar un zumbido siniestro en el aire, proveniente de todos los alrededores. Prepárate para la batalla. Cuento contigo, maestro Marcus, dijo Elbran sin vergüenza. Por favor, protégeme. No me vengas con eso, protestó Marcus. Estoy seguro de que un seguidor del dios de la muerte sabe cómo protegerse. No hubo tiempo para más discusiones. Todo un enjambre de véspidos, docenas y docenas de insectos gigantes con cara de calavera, surgieron de los árboles y descendieron hacia ellos desde el cielo con notable velocidad, con sus aguijones apuntando hacia ellos. Marcus disparó una cadena de hechizos de relámpagos, matando a la mitad de ellos con un arco de relámpago, pero la otra mitad continuó como si nada hubiera pasado, sin prestar atención a ningún peligro. Sus mentes simples entendieron que si podían lograr al menos un aguijón, sería una victoria para la colmena. Detrás de ellos, Marcus pudo sentir que otro enjambre de véspidos había irrumpido en escena. Golpeó su bastón contra el suelo y una lenta ola de energía amarilla surgió de él. Cada véspido que hizo contacto con la onda sísmica se detuvo en seco y se abrió como si hubiera sido golpeado por una enorme roca, pero muchos de ellos se desviaron cuando se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de perforar el campo en expansión. Evadiendo la muerte instantánea. Marcus giró en el lugar, lanzando cadenas de hechizos, relámpagos y bolas de fuego, y cuerpos de véspidos incinerados cayeron al suelo como lluvia, pero de todos modos siguieron llegando, intrépidos, incansables, inexorables. Muchos magos inexpertos perecieron en tales circunstancias, incluso si tenían el poder de sobrevivir, desmoralizados y distraídos por el implacable asalto. Pero Marcus había luchado contra véspidos antes y esto le resultaba familiar. Siguió matando, vigiló de cerca sus reservas de maná para asegurarse de no agotarlas demasiado rápido y vigiló a cualquier véspido astuto que intentara atraparlo mientras lidiaba con la mayor parte del enjambre. Uno de los véspidos aterrizó en el suelo y trató de arrastrarse lentamente hacia Marcus y Elbran, sin duda esperando poder picarles en las piernas antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Chompy rápidamente terminó ese complot saliendo del suelo, mordiendo al desafortunado véspid y luego descendiendo al suelo nuevamente, llevándose al véspid con él para asfixiarse bajo tierra. Justo cuando Marcus estaba entrando en una especie de trance de batalla, seguro de que la batalla sería de desgaste y que podría ganar simplemente sobreviviendo al enemigo, algo muy grande y muy rápido se precipitó hacia ellos desde los árboles. Y su objetivo era Elbran, no Marcus. Marcus reaccionó rápidamente, tirando del hombre hacia atrás poniéndole la ropa, lo que significó que cuando esa cosa atacó a Elbran con su gran mano con garras, no alcanzó la cara del sacerdote de la muerte por aproximadamente medio dedo. Elbran estaba desequilibrado por el movimiento repentino de Marcus y conmocionado por el ataque repentino, pero la cosa que los atacó no se inmutó por su fallido intento de asesinato y los véspidos no cedieron en sus ataques. Como tal, Marcus tuvo solo un breve momento para estudiar a la criatura. ¿Estaba hecho de hueso?
Era un humanoide grande y estaba cubierto con una armadura hecha de huesos, pero no parecía un esqueleto animado. Se abalanzó sobre el Bran de nuevo, pero Marcus se puso delante de él, conjurando un escudo de fuerza a su lado. Para su sorpresa, la garra del gigante de hueso pareció atravesar su escudo sin obstáculos y chocó con su pecho. La camisa de Marcus estaba rasgada como papel, a pesar del ligero encantamiento defensivo que le colocó. En el punto del impacto, su piel se agrietó como una piedra rota, creando una telaraña de grietas que se extendió por la parte superior de su cuerpo, incluida la parte inferior de su rostro. La fuerza del golpe lo hizo deslizarse hacia atrás un par de pasos, sus pies dejando profundos surcos en el suelo, pero no lo arrojó hacia atrás como un muñeco de trapo, que era lo que probablemente el gigante de hueso había estado esperando que sucediera. Uno de los véspidos aprovechó esta distracción momentánea para lanzarse sobre él y hundir su aguijón en la espalda de Marcus. O al menos lo intentó, su aguijón se deslizó de la piel de su armadura, no logró penetrar y cayó al suelo junto a Marcus. Marcus, enojado, lo pisoteó con su bota, aplastándolo hasta convertirlo en pasta, y luego lanzó la onda sísmica nuevamente. Docenas de véspidos, envalentonados por su aparente distracción, se estrellaron contra la ola de energía amarilla que se movía lentamente y fueron inmediatamente triturados hasta convertirlos en pasta. El gigante de hueso tampoco se detuvo y se estrelló contra la onda sísmica con su garra, al igual que lo hizo antes con el campo de fuerza de Marcus. Lamentablemente, la onda sísmica no fue realmente una pantalla defensiva, a pesar de sus efectos aparentes. Era más como un ataque que sacudía a los enemigos hasta la muerte desde adentro hacia afuera con vibraciones, y detener a los enemigos en seco era solo un efecto secundario. Si uno pudiera ignorar el ataque de vibración, descubriría que la onda no impide sus movimientos de ninguna manera. El gigante óseo no pudo ignorar el ataque de vibración. Tropezó visiblemente cuando la onda sísmica lo atravesó, los huesos que formaban su armadura se agrietaron y cayeron, o incluso se convirtieron en polvo con su paso. A través de los agujeros de la armadura, Marcus pudo ver un vacío negro como la tinta. Estaba vacío. Una armadura andante de hueso sin nadie dentro. Una tenue ola azul atravesó la superficie del gigante de hueso, revelando una red de complicadas runas inscritas en los distintos huesos que lo formaban. El daño que Marcus acababa de infligir comenzó a sanar. «Oh, no, no lo haces», protestó Marcus en voz alta. Mordisqueado. Su leal elemental de tierra respondió de inmediato, sabiendo ya qué hacer. Se lanzó hacia el gigante de hueso, envolviéndose alrededor de su torso. Luego colocó sus poderosas mandíbulas sobre la cabeza del gigante, aplastando el hueso mejorado con runas con gran facilidad. Desafortunadamente, que le mordieran la cabeza no pareció molestar demasiado al gigante de hueso. Agarró al elemental de tierra con sus garras y comenzó a apretarlo, lo que provocó que Chompy chillara en señal de protesta. En este punto, el Bran, que logró recuperar su ingenio después del fallido ataque contra él, disparó un rayo blanco fantasmal contra el gigante de hueso. No pareció causarle ningún daño, pero lo paralizó e hizo que la red de runas azules inscritas en los huesos se iluminara nuevamente. «El núcleo», gritó el Bran. «Haz que mastique el núcleo de la runa en su pecho». Las runas parecían un poco más densas allí. Le dio a Chompy una orden mental para que hiciera precisamente eso cuando dos formas gigantes más descendieron del cielo hacia ellos, acompañadas por el terrible zumbido de las alas de los insectos. A diferencia del gigante de huesos, que parecía ser una especie de no muerto, estos nuevos invitados no invitados eran véspidos. Pero no los véspidos exploradores normales con los que habían estado luchando hasta el momento. No, medían más de 1 metro de altura, con rasgos humanoides más pronunciados y una cara parecida a una calavera que parecía más demoníaca y aterradora que una simple avispa de forma extraña. Cada uno de sus 4 brazos sostenía un arma diferente, probablemente robada a los adeptos humanos que habían matado en el pasado. Ambos llevaban un cinturón hecho con cráneos humanos y parecían haber sido manchados con pintura de guerra roja. El de la izquierda le chilló, una serie de sonidos que sonaron sospechosamente como algún tipo de discurso que Marcus no entendió, y luego ambos cargaron contra él. Los véspidos menores que los habían estado atacando se reagruparon inmediatamente detrás de los recién llegados, listos para brindarles cualquier apoyo que necesitaran. Marcus inmediatamente centró toda su atención en ellos. Chompy y el Bran tendrían que lidiar solos con el gigante de huesos. Estos dos eran guardias reales. La casta véspida más poderosa después de la propia reina. Extraño. No creía que la reina los enviaría a eliminar a los intrusos.
Se suponía que eran sus guardaespaldas, e incluso las colmenas grandes no tenían demasiados. Perder a estos dos sería una gran pérdida, por lo que la mayoría de las colmenas se mostraban reacias a enviarlos sin una buena razón. Agarrando con fuerza su bastón en la mano, Márquez hizo un movimiento amplio, como si estuviera sembrando semillas. Una fuente de motas de luz amarilla surgió de su bastón e inmediatamente se esparció por el campo de batalla, enterrándose en el suelo sin aparentemente ningún efecto. Márquez sintió que sus reservas de maná caían peligrosamente. Este no era un movimiento que pudiera realizar con demasiada frecuencia. Los guardias reales eran más inteligentes que el véspido promedio y un poco menos suicidas. Podían decir que Márquez había colocado algún tipo de trampa en el área y por eso dudaban en entrar. Pero eso estaba bien en lo que a Márquez se refería. Era un mago y no tenía problemas para atacar a las personas desde la distancia, mientras que los guardias reales véspidos eran básicamente guerreros y confiaban en sus poderosos cuerpos blindados. Si no se atrevían a acercarse a él, eso ya era una victoria para él. Tal vez debería considerar incluir más hechizos de ilusión en su repertorio de combate. Hacer que los oponentes piensen que ha tendido una trampa sería mucho más barato y posiblemente igual de efectivo. La Guardia Real gritó una especie de orden y apuntó con una de sus espadas a Márquez. El enjambre de véspidos menores inmediatamente se lanzó hacia adelante, ansiosos por demostrar su valía activando cualquier trampa que les tendiera en lugar de sus mejores. Márquez suspiró para sus adentros. Bueno, eso no servirá. Apuntó con su bastón al enjambre entrante y le disparó una ráfaga de motas rojas brillantes. Las motas parecían pequeñas y débiles, pero cuando alcanzaron la masa de véspidos estallaron en enormes bolas de fuego que engulleron a la mitad de ellas. Los guardias reales parecieron darse cuenta rápidamente de que enviar a sus compañeros véspidos a Márquez solo resultaría en que poco a poco se reducirían a nada. Marcus no necesitó activar su trampa para lidiar con ellos. Como tal, pronto se apresuraron y atacaron. Fueron rápidos. Sobrenaturalmente rápido. En el momento en que decidieron atacar seriamente a Márquez, sus formas se difuminaron y desaparecieron, apareciendo y desapareciendo rápidamente. Cada vez que reaparecían, estaban considerablemente más cerca de Márquez. Se las arregló para golpearlos con un hechizo de relámpago en cadena y envolverlos en una bola de fuego, pero no hizo nada notable. No era que tuvieran algún tipo de inmunidad exótica a estos hechizos de ataque, simplemente tenían cuerpos extremadamente resistentes y estaban cubiertos de pies a cabeza por quitina resistente a la magia. Los hechizos con los que Márquez los golpeó probablemente les hicieron daño, pero no mucho. Tendría que golpearlos docenas y docenas de veces para derribarlos solo con cadenas de relámpagos y bolas de fuego. Elbrán, aléjate de aquí, advirtió Marco. ¿Qué? Estoy haciendo algo aquí, no puedes simplemente. Elbrán empezó a protestar. Márquez le apuntó con la palma y disparó una suave ráfaga cinética. Elbrán fue levantado inmediatamente y salió volando del área. Y entonces los véspidos guardias reales se abalanzaron sobre él. Uno de ellos blandió una espada hacia su cuello mientras apuñalaba una lanza en su flanco, y el otro blandió un par de espadas hacia él en un golpe por encima de la cabeza. La bola de agua que rodeaba a Márquez inmediatamente se expandió hasta convertirse en un escudo parecido a un espejo que bloqueó los ataques. El espejo de agua se rompió al contacto, no sin antes reflejar la fuerza del ataque hacia los guardias reales. Retrocedieron a trompicones, en gran parte ilesos pero desequilibrados por la reacción. Márquez juntó las manos y activó la trampa. Desde el suelo, docenas de ondas sísmicas estallaron en esferas de fuerza vibratoria que se expandieron lentamente. Cuando las ondas en expansión se encontraron y se superpusieron, se amplificaron mutuamente hasta alturas aún más destructivas. Los dos guardias reales chillaron de dolor cuando las olas los bañaron, atravesando su poderosa armadura quitinosa para fusionarse y cruzarse dentro de sus blandos interiores. Dejaron caer sus armas e intentaron volar hacia el cielo, pero sus alas se negaron a funcionar correctamente. Deberías haber confiado en tus instintos y mantenerte alejado, murmuró Márquez, sacando una gema barata de su bolsillo y transformándola en una lanza cristalina que arrojó a uno de los guardias reales. La lanza golpeó al véspido justo entre los ojos y atravesó su rostro demoníaco con forma de calavera con poca resistencia. Cayó muerto al suelo inmediatamente. Desafortunadamente, ver morir a uno de sus compañeros pareció darle a la Guardia Real restante el estallido de fuerza que necesitaba para finalmente despegar en el aire y fuera del campo de ondas sísmicas superpuestas. Inmediatamente huyó a lo lejos. Después de un segundo de indecisión,
Los véspidos menores que habían estado rondando el área lo siguieron, sin querer continuar el ataque. Marcus fue inmediatamente a buscar a Elbran y lo encontró sentado en el suelo con el ceño fruncido. Tu elemental de tierra fue desterrado por el golem de hueso cuando tú interrumpiste mi concentración, le dijo Elbran. Desafortunadamente, la abominación aprovechó la oportunidad y se retiró del área. Yo no pensé que sería una buena idea seguirlo. Marco asintió. Sintió que su conexión con Chompy se rompía, por lo que supo que el golem de hueso lo había atrapado. Pero no fue gran cosa. Aunque Marcus no pudo convocar a Chompy de inmediato, debería poder recuperarlo en un par de días cuando su alma se reformara en el plano elemental de la tierra. ¿Cuáles fueron esas cosas con las que peleaste?, preguntó Elbran. Guardias reales, dijo Marcus. Me temo que la reina se enojará increíblemente con nosotros ahora que maté a uno e herí gravemente al otro. Me temo que solo podemos esperar más ataques como este. Si sufrimos más ataques, no me sorprendería que el nigromante que vive en estos bosques envíe su golem de huesos tras nosotros y aproveche la oportunidad para distraernos con su secuaz, dijo Elbran. Nigromante, repitió Marcus, alzando una ceja hacia él. Lo sospechaba desde hace tiempo, ya que sentí rastros de energía negativa en la mayoría de los sitios de ataque que visitamos, admitió Elbran. Pero esto lo confirma. ¿Qué haría un nigromante en medio de un país véspido?, preguntó Marco. Ese es un lugar bastante peligroso para establecerse. También es un lugar con muchos cadáveres, dijo Elbran. Los véspidos matan a los intrusos, pero solo se llevan la carne. Dejan los huesos atrás y no realizan ritos funerarios para que el alma descanse. No hay muchos lugares donde un nigromante tenga acceso a tal riqueza de materias primas. Marcus asintió lentamente. La mayoría de las comunidades humanas cremaban a sus muertos, una costumbre que se desarrolló como consecuencia directa de los ataques de los nigromantes a los lugares de enterramiento. Los cementerios eran raros y, cuando existían, a menudo estaban llenos de piedras o marcadores de madera sin cuerpos reales enterrados bajo el suelo. Lamento decir esto, pero creo que vamos a tener que renunciar a esta tarea, le dijo Elbran. Sé que quieres encontrar a Cricket, pero considerando la gravedad de lo que está sucediendo aquí, es extremadamente importante que regrese al templo e informe esto a mis superiores. Marcus respiró hondo, pensando. Los cuerpos de los padres de Cricket, si es que realmente murieron aquí, probablemente eran irrecuperables en este momento. Si había un nigromante reclamando cuerpos aquí, probablemente ya los habría encontrado y los habría incorporado a ese golem de hueso suyo o algo así. Cricket. Bueno, ella podría estar viva o muerta, él no lo sabía. Inicialmente pensó que al menos podrían encontrar sus restos si ella moría, pero sacudió la cabeza. No podía quedarse aquí. La colmena de véspidos estaría hambrienta de su sangre, e incluso si pudiera defenderse de ellos, sería imposible buscar a una niña con sus enjambres acosándolo constantemente. Y un nigromante, esos eran muy raros en los tiempos modernos, y Marcus no tenía mucha experiencia luchando contra ellos. ¿Quién sabía qué tipo de ataques sutiles y siniestros tenían a su disposición? ¿Qué tan poderoso crees que es este nigromante?, le preguntó Marco a Elbran. Golems de hueso como ese solo pueden ser creados por nigromantes de rango espiritual, dijo Elbran en tono grave. Oh. Para ser honesto, no parecía tan poderoso, dijo Marcus. Aún no está terminado, dijo Elbran, sacudiendo la cabeza. Su creador aún tiene que reunir suficientes materiales para completarlo por completo. Ah, asintió Marcus. Eso tenía más sentido. Te diré que estoy de acuerdo contigo en que esto se está volviendo demasiado peligroso y que tenemos que irnos, pero déjame intentar algo antes de irnos. Me salvaste la vida, le dijo Elbran con seriedad. Voy a esperar. Marcus rápidamente usó un hechizo que dio forma a la tierra para levantar una serie de pequeños pilares y talló un montón de sellos en ellos. Era un trabajo tosco, pero no tenía por qué ser sofisticado para lo que tenía en mente. Lo único que tenían que hacer los pilares era amplificar un hechizo que estaba a punto de lanzar hasta un grado absurdo. Elbran lo observó mientras trabajaba con evidente curiosidad, pero no dijo nada ni le hizo preguntas. Finalmente, Marcus terminó su trabajo y se sacudió el polvo de las manos con satisfacción. Pon tus manos sobre tus oídos, le dijo a Elbran. Elbran le dirigió una mirada extraña, pero hizo lo que Marcus le dijo. Marcus caminó hacia el centro del pequeño bosque de pilares que había creado, respiró hondo y luego comenzó a gritar. Grillo. Ven aquí ya.
Vinimos a encontrarte pero nos vamos y no volvemos nunca. Si no traes tu culo lo siento, estúpido y suicidal aquí ahora mismo, te dejamos aquí con las avispas y los muertos no muertos, ¿me escuchas? Amplificada por la formación de pilares, su voz resonó como la voz de un dios, inundando todo el bosque. Todos los véspidos de la región lo oyeron. Probablemente el nigromante lo escuchó. Demonios, los pueblos de la región vecina probablemente lo escucharon. Por el rabillo del ojo pudo ver a Elbran acurrucado en el suelo, tratando de bloquear el sonido imposible y dolorosamente fuerte de la voz de Marcus. Así como su formación de pilares amplificó su voz, también amplificó su audición, aunque en mucho menor grado. Pero fue suficiente. Débilmente, pudo escuchar una voz infantil desde el norte gritándole. No, no me dejes aquí, gritó la voz. Te juro que nunca volveré a hacer esto, solo espérame. Se volvió hacia Elbran, que todavía estaba acurrucado en posición fetal en el suelo y sonrió. Sé dónde está Cricket, dijo. Vamos a buscarla. Marcus miró fijamente a la chica frente a él. Tenía alrededor de 14 años, cabello castaño corto, pecas prominentes y apariencia desnutrida. Su ropa estaba sucia y rota, pero sospechaba que eso tenía más que ver con tratar de sobrevivir en este bosque que con que su familia fuera demasiado pobre para permitirse algo mejor. Parecía muy avergonzada mientras estaba parada frente a él y a Elbran, sosteniendo sus brazos detrás de su espalda y moviéndose incómodamente en su lugar. Venir aquí sola fue algo muy peligroso e irresponsable, jovencita, le dijo Elbran. Lo sé, vale, protestó, abandonando su postura de niño avergonzado y moviendo los brazos animadamente mientras hablaba. Ya dije que lo siento. Pero yo solo. De repente pareció estar a punto de llorar. Sin embargo, rápidamente sacudió la cabeza y se abofeteó un par de veces. No, no puedes llorar ahora, no es el momento, murmuró para sí misma. Mantenerte fuerte. Mantenerte fuerte. No parece que lleves nada contigo, señaló Marcus. ¿En serio viniste aquí solo con la ropa puesta? No, perdí mis cosas mientras huía de los demonios avispa, dijo. ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo? Preguntó Marco. Marcus, advirtió Elbran, dándole una mirada molesta. Ignóralo, jovencita, a veces puede ser un poco extraño. Está bien, dijo, sonando emocionada al principio, pero luego deprimiéndose más a medida que hablaba. Puedo contarte todo mientras caminamos de regreso a casa, ya no es que tenga un hogar. Marcus la miró fijamente durante unos segundos. ¿Qué? Preguntó ella, viéndose incómoda de nuevo. Dije que lo sentía, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece volar? Preguntó Marco con una sonrisa. Capítulo 8. Era de noche y Marcus estaba sentado junto a una mesa grande en una de las muchas posadas al borde de la carretera repartidas por el Hora, observando a Cricket comer la comida que había pedido para ella. No tenía absolutamente ningún modales en la mesa, y estaba ignorando el cuchillo y el tenedor en favor de meterse carne y patatas en la boca con la mano, dejando manchas aceitosas alrededor de su cara y esparciendo migas de comida por todas partes. La camarera que les había traído la comida estaba sentada a unas mesas de distancia, charlando con un par de invitados masculinos que parecían ser clientes habituales del establecimiento. Ella tuvo que haber notado el comportamiento de Cricket, pero no lo encontró notable ni digno de comentar. Marcus tampoco se molestó en decir nada, la niña había pasado por muchas cosas recientemente y claramente estaba hambrienta. Además, había crecido en un orfanato y no le faltaban malos modales en la mesa, a pesar de los intentos del viejo Plinio de inculcar algo de decoro y disciplina a sus jóvenes pupilos. Al menos ya no caminaba vestida con harapos. Él y Elbran le compraron ropa nueva para usar en un pueblo cercano, aunque ella estaba en camino de ensuciarla con grasa y trozos de comida al azar. Con lo rápido que comía, no fue una sorpresa que pronto se encontrara mirando el plato de comida vacío frente a ella. La vista pareció devolverla a la realidad y comenzó a estudiar su entorno un poco más de cerca. ¿Dónde está el otro chico? Le preguntó a Marco. El de la túnica negra. Con el cuervo. Elbran se fue para informar a su templo, le dijo Marcus. Necesita contarles lo que pasó en ese bosque. Oh, dijo, moviéndose incómodamente en su asiento. No estoy en problemas, ¿verdad? No, dijo Marco. Ya la habían interrogado un poco en el camino de regreso, y resultó que ni siquiera sabía que había muertos vivientes por ahí. Solo sabía de los véspidos. Se disculpa por irse tan abruptamente, pero no podía esperar.
Ahora somos solo tú y yo. Ella sintió ante eso, relajándose un poco. Entonces, Yue-mem, ¿por qué no estás comiendo? Le preguntó inocentemente. ¿No tienes hambre? Estaba a punto de responder que estaba esperando a que la comida se enfriara un poco, cuando notó la expresión hambrienta que tenía ella al mirar su plato de comida. No, no tengo hambre, mintió, empujando el cuenco hacia ella. Tú también puedes tener mi porción. Ni siquiera pretendió rechazar la oferta. Rápidamente lo acercó a ella y comenzó a devorarlo desordenadamente también. Después de unos segundos de esto se quedó paralizada por un momento, probablemente dándose cuenta de que estaba siendo un poco grosera, y murmuró un rápido agradecimiento antes de continuar atacando a las pobres patatas indefensas. Dijiste que sobreviviste escondiéndote en cuevas, dijo Marcus. Ella asintió en silencio, sin molestarse en levantar la vista de su comida. ¿Es realmente tan grande el sistema de cuevas alrededor de Serpentine? Hay túneles por todas partes, dijo, dejando de comer por un momento para responder. Hay muchos limos viviendo allí, pero son lentos y tontos, y es fácil evitarlos. Mi padre me enseñó a hacerlo. Eso fue inusual. Sabía que había ciertos lugares en el mundo donde los sistemas de túneles subterráneos se habían vuelto tan extensos que formaban prácticamente su propio pequeño mundo, pero por lo que sabía, eran en su mayoría restos de antiguas excavaciones enanas que no deberían extenderse tan al sur. Aquí estaba pasando algo muy raro, estaba agradecido de que el Templo del Cuervo estuviera a punto de echar un vistazo a la región. Significaba que no tenía que preocuparse por eso. De todos modos, esta debe ser la razón por la que Cricket se había sentido tan segura de intentar encontrar a sus padres en un desierto tan peligroso. Sabía que había una gran cantidad de escondites donde refugiarse. ¿Los véspidos no te siguieron a las cuevas? Preguntó Marco. Lo hicieron, dijo. Él le dirigió una mirada curiosa. Entonces, ¿cómo? Los limos son tontos, pero las avispas gigantes son aún más tontas, explicó, notando su mirada inquisitiva. En voz alta también. Los limos usan su oído para cazar, ¿cómo hacen eso de todos modos? No tienen oídos. Su voz bajó gradualmente hacia el final, convirtiéndose en un murmullo medio audible. Probablemente estaba hablando sola, pensando en voz alta en lugar de hacerle una pregunta, pero él la escuchó claramente de todos modos. Su cuerpo gelatinoso tiembla ligeramente cuando los sonidos lo atraviesan. Todo su cuerpo actúa como una oreja gigante, dijo Marcus, tratando de explicarlo de la forma más sencilla posible. Por su expresión facial, sospechó que ella todavía no entendía. De todos modos, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Planes?, preguntó con incredulidad, antes de meterse otra papa en la boca. ¿No tienes ninguno? Marco adivinó. Sacudió la cabeza con tristeza, masticando lentamente. No se ofreció a acompañarla de regreso a su pueblo y recuperar su casa. Él podría hacerlo, por supuesto, con su nivel de poder, sería extremadamente sencillo intimidar a la aldea para que la aceptara y le devolviera la casa que habían robado, pero luego ¿qué? Él no estaría allí todo el tiempo, ni siquiera la mayor parte del tiempo, y ella estaría completamente a su merced mientras él no estuviera. Incluso podrían matarla. Podría vengarse, por supuesto, pero las amenazas de venganza solo funcionaban si regularmente hacías de la gente un ejemplo. Marcus no quería seguir ese camino. Además, ¿cómo se mantendría Cricket en el pueblo? Claramente era muy ingeniosa y valiente, pero quizás, demasiado. Tenía dudas sobre su capacidad para vivir sola sin alguien que la mantuviera bajo control. Tengo una sugerencia para ti, le dijo. ¿Qué piensas acerca de ir a un orfanato? Un orfanato, ella dijo. Ella no parecía complacida. Pero eso es con lo que mi madre solía amenazarme si no me portaba bien, ¿por qué querría ir allí? Tiene que haber mejores opciones. Realmente no es tan malo, le dijo Marcus, indiferente a su arrebato. El orfanato que tengo en mente es el mismo en el que crecí. No es el paraíso, pero tengo buenos recuerdos de él. Estoy seguro de que te irá bien allí. Ella le dirigió una mirada sorprendida. Probablemente se sorprendió por su admisión de haber sido huérfano, pero en realidad no dijo nada. Yue-mem, ¿por qué eres tan amable conmigo? De todos modos, ella preguntó. Me compraste ropa nueva, me diste comida y ahora te ofreces a llevarme a un nuevo hogar. También alquilé una habitación en esta posada para que tengas un lugar donde dormir esta noche, añadió amablemente Marcus. De todos modos, la verdadera pregunta es por qué fui al bosque para salvarte.
Una vez que hice eso, no tiene sentido marcharme sin ayudarte a recuperarte un poco. Todo esto son cosas pequeñas para mí. Seguro que es agradable ser una maga rica y poderosa, se quejó. Pequeñas cosas, pero, en realidad nunca respondiste mi pregunta. Él simplemente le sonrió con complicidad, sin decir nada. Podría haberle explicado que ella era una huérfana que había hecho algo muy valiente, pero también muy estúpido, y por lo tanto le recordaba un poco su propia juventud, pero tenía una reputación de mago poderoso, misterioso y respetable que mantener. Bien, no tienes que decírmelo, dijo. No quiero ser un desagradecido, esto es genial. Es un poco abrumador. Y algo raro. Después de un segundo de silencio incómodo, Cricket decidió que por ahora había terminado de hablar y se centró nuevamente en lo que solía ser su comida con renovado vigor. Supuso que debería dejarla comer en paz, y había pocas razones para que él estuviera allí ahora que se había acabado su propia comida. Él se levantó de su asiento, lo que provocó que ella dejara de comer nuevamente y le lanzara una mirada curiosa. Descansa un poco esta noche y piensa en lo que quieres hacer. Pasaré por la mañana para escuchar lo que has decidido, le dijo. ¿No te quedarás aquí?, ella preguntó. No, dijo simplemente, sin explicar su razonamiento. Se había acostumbrado a dormir al aire libre a lo largo de los años y ahora dormir en un dormitorio le resultaba un poco extraño. Tendría que acostumbrarse una vez que eligiera un lugar para establecerse, pero por ahora continuaría durmiendo afuera en el suelo siempre que fuera posible. ¿Y si pasa algo?, dijo, sonando de repente temerosa. ¿Qué pasa si alguien me secuestra durante la noche? Como ese nigromante que dijiste que vive en el bosque. Él no esperaba eso de ella. La conocía desde hacía menos de un día, pero parecía bastante valiente, incluso imprudente. Parecía estar pensando en intentar vivir sola después de esto, por lo que fue un poco divertido verla repentinamente preocupada por pasar una noche sola en una acogedora posada al borde de la carretera. De todos modos, pensó que su repentina preocupación era pura paranoia, pero... Apretó con fuerza una de sus manos frente a él, cerró los ojos y se concentró. Cuando abrió el puño, una pequeña mariposa de color blanco lechoso estaba sentada en su palma, batiendo experimentalmente sus alas. Un suave resplandor emanaba de él. Hizo un movimiento de lanzamiento hacia Cricket, y la mariposa inmediatamente voló hacia ella, aterrizando directamente sobre su nariz. La medida la sorprendió visiblemente, probablemente disipando cualquier fantasía adicional sobre el secuestro de nigromantes. Dejó escapar una breve risita. En realidad, tenía la intención de enviar la mariposa a su hombro, pero a los espíritus de las mariposas siempre les gustaba mucho la teatralidad. Cricket agitó su mano frente a su cara con enojo, lo que provocó que la mariposa despegara nuevamente, evadiendo expertamente sus palmas con perezosos aleteos. Esta vez aterrizó en su hombro, como pretendía Marcus. Si te pasa algo, dile a la mariposa que busque ayuda y él vendrá a buscarme, le dijo Marcus. Estiró la cabeza hacia un lado, tratando de ver mejor a la mariposa. Es bonito, dijo. Probablemente no podía verlo, pero el pequeño espíritu se pavoneó ante el cumplido. Ella le dio a Marcus una mirada curiosa. ¿Puedes volar y hacer mariposas? ¿Eres un mago mariposa? Ja, no. Soy un mago de los árboles, explicó Marcus. Por desgracia, los hechizos de los árboles son extremadamente raros, así que aprendí a hacer un poco de todo. Lógicamente hablando, los hechizos del elemento madera deberían ser bastante comunes, ya que la afinidad por el elemento madera aparecía con relativa frecuencia entre los niños y los bosques cubrían grandes secciones del continente, incluido todo su interior. Y, sin embargo, los hechizos de madera eran tan raros como los dientes de gallina. Marcus solo encontró 3 de ellos, y todos eran de muy bajo nivel y bastante decepcionantes. Pero no importa. La técnica del árbol del alma podía acomodar casi cualquier hechizo o elemento, por lo que este era un asunto menor. En cualquier caso, la mariposa la calmó con éxito, y él dudaba que a ella realmente le interesara escuchar oscuras trivialidades mágicas, por lo que la saludó brevemente con la mano. Todavía parecía un poco preocupada, pero una breve mirada a la mariposa en su hombro la hizo respirar profundamente, enderezarse y adoptar una dramática pose heroica. La pequeña mariposa blanca hizo lo mejor que pudo para adoptar una pose dramática a juego, a su manera. Habría sido completamente invisible para la mayoría de las personas, pero para Marcus, quien interactuó con Celer y otros espíritus mariposa durante años, era dolorosamente obvio. Está bien. Ya lo tengo, dijo, haciendo un movimiento de ahuyentar con la mano.
Ya no tengo miedo. Ve y haz lo tuyo. Entonces Marcus hizo precisamente eso y se fue. Cuando Marcus regresó a la posada a la mañana siguiente, encontró a Cricket esperándolo afuera del edificio, saltando impacientemente en su lugar y tarareando algún tipo de melodía para sí misma. La mariposa blanca que le había dejado todavía estaba allí, volando perezosamente en círculos a su alrededor. Ella inmediatamente corrió hacia él cuando lo notó acercarse. «Señor mago», ella gritó. «Llámame Marcus», le dijo. Sospechaba que había olvidado su nombre, pero no se lo reprocharía. «Ya veo que me siento mejor». «Sí. Ni siquiera me di cuenta de lo cansado que estaba ayer», ella dijo con una sonrisa. «Entonces, he estado pensando». Marcus le levantó una ceja. «Dijiste que creciste en este orfanato al que quieres enviarme», comenzó. Marco asintió. «¿Y tú eres un mago? ¿Eso significa que es un orfanato mágico? ¿Les enseñan magia a los huérfanos?». Marcus estaba a punto de decirle que no existía tal cosa como un orfanato mágico, pero luego recordó que algunas de las organizaciones de adeptos más pequeñas de hecho tenían orfanatos como su principal método de reclutamiento. Por lo general, esto se debía a que los huérfanos eran percibidos como más leales, debido a que no tenían lealtades familiares que los distrajeran. Sin embargo, Marcus sospechaba bastante de estos grupos. Generalmente había una buena razón por la cual elegían reclutar exclusivamente entre el grupo de candidatos más desesperados y aislados. El orfanato no les enseña magia a todos, pero si muestras talento y dedicación, te enviarán a una academia de magia cercana, tal como me ocurrió a mí, le dijo Marcus. La mariposa blanca finalmente alcanzó a Cricket y aterrizó perezosamente sobre su cabeza. Al ver cómo se cumplía su propósito, Marcus agitó su mano sobre él, haciendo que desapareciera en una nube de humo blanco. «Interesados en convertirnos en magos, ¿verdad?». Sí», dijo con evidente entusiasmo. «¿Sabes leer, al menos?», preguntó Marco. La mayoría de los magos ni siquiera querían oír hablar de enseñar a un aprendiz analfabeto. Sí», dijo, moviéndose incómodamente en su lugar. «Había un viejo sacerdote viajero que solía visitarnos de vez en cuando. Enseñó a todos los niños del pueblo a leer y escribir, dijo que era muy bueno en eso. Pero, han pasado años desde la última vez que vino al pueblo, así que creo que me he oxidado un poco». Marcus no se rió, aunque quería hacerlo. No dudó ni por un segundo que Cricket estaba exagerando su alfabetización, pero incluso unas habilidades de lectura irregulares eran mejores que nada. «Hablaré con el viejo Plinio cuando lleguemos al orfanato. Si estás dispuesta a trabajar duro, estoy seguro de que a él no le importaría organizar algunas lecciones adicionales solo para que te deshagas de todo ese óxido», le dijo Marcus. Él frunció el ceño. «Lo siento, supongo que estoy asumiendo cosas». «¿Estás siquiera interesado en ir al orfanato o prefieres emprender por tu cuenta?». «Voy contigo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Yo, siempre puedo dejar este orfanato si no me gusta estar allí, ¿verdad?». «Claro», dijo Marcus encogiéndose de hombros. El viejo Plinio no estaba interesado en mantener cautivo a ninguno de los niños allí, ni siquiera por su propio bien. Y Marcus tampoco. Pensó que Cricket sería una tontería si rechazara esta oferta, especialmente si esperaba convertirse en maga. Intentar conseguir que un mago te enseñe como un vagabundo sin un centavo y sin conexiones de ningún tipo requeriría una increíble cantidad de suerte. Pero, si eso era lo que ella realmente quería, Marcus no se interpondría en su camino. «Entonces supongo que no hay nada de malo en comprobar esto», dijo. Ella lo miró fijamente por un segundo. «Esto va a sonar estúpido, pero ¿crees que hay alguna posibilidad de que mis padres sigan vivos en alguna parte?». Nunca encontramos sus cuerpos». Marcus le devolvió la mirada durante 2 segundos completos, pensando en la mejor manera de expresar su respuesta, pero al final no había realmente una buena manera de decir esto. «Es poco probable», dijo. Fue duro, pero parecía una chica valiente. Él le daría una respuesta directa. «Si sobrevivieron, ¿por qué no volverían por ti?». Por supuesto, una vez que la magia interviene, todo tipo de cosas se vuelven posibles. Tal vez sus padres fueron llevados a otro plano de existencia, o fueron transformados en sapos por una hada traviesa, o fueron congelados en el tiempo por una anomalía temporal, o cualquier cantidad de cosas. Pero la explicación más simple solía ser la verdadera, incluso en un mundo de magia y monstruos. Probablemente sus padres habían muerto en ese bosque, razón por la cual nunca habían regresado. Cricket negó con la cabeza.
Olvídalo. Sabía que era una estupidez. ¿Cuándo nos vamos? Ella preguntó. Ahora mismo, si estás listo, dijo Marcus. No tienes ningún problema con que nos lleve allí, ¿verdad? Ante la mención de volar, la expresión de Cricket inmediatamente se iluminó y se emocionó. Esto no sorprendió mucho a Marcus, considerando lo mucho que le encantaba volar ayer mientras salían del bosque véspido. ¿Puedo aprender a volar en ese orfanato mágico tuyo? Ella preguntó. No es un orfanato mágico. Pero claro, dijo Marcus. Sostuvo el orbe de vuelo en su mano y los catapultó a ambos en el aire. Había algo alentador en ver las travesuras de Cricket mientras volaban sobre las tierras de Elora, viendo campos y aldeas pasar volando a su lado en el suelo. Se retorcía y giraba de izquierda a derecha, batía los brazos como si fueran alas e imitaba varios sonidos de pájaros. Cualesquiera que fueran las preocupaciones que había tenido en tierra, las olvidó por completo mientras estaba en el aire, disfrutando de la experiencia de una manera que Marcus rara vez había visto en el pasado. Marcus había llevado a bastantes personas al aire a lo largo de los años y, por lo general, estaban aterrorizados o al menos encontraban la experiencia muy estresante. Algunas personas afirmaron haber disfrutado de la experiencia, pero ninguna lo mostró visiblemente como lo hizo Cricket. El tipo de personas con las que Marcus normalmente interactuaba se sentirían mortificadas de actuar con este tipo de alegría infantil frente a otras personas. Hasta el momento, Marcus había evitado volar tan abiertamente en áreas pobladas, tratando de mantener su llegada al menos en cierto modo en secreto. Sin embargo, considerando todo lo que había sucedido desde su llegada al reino, sospechaba que todos los que estaban interesados en saber ya sabían que había regresado. Era solo cuestión de tiempo que la gente empezara a llegar para molestarlo. Si es así, ya no había necesidad de mantener un perfil bajo. Solo esperaba que Beortan lo encontrara antes de que alguien más del Gran Mar llamara a su puerta. El vuelo era un método de viaje muy rápido y Elora era un reino pequeño. Marcus y Cricket llegaron muy rápidamente al orfanato de Willowig, donde causaron una pequeña conmoción simplemente cayendo del cielo en medio del jardín del orfanato. Le presentó a Cricket a Plinio y le explicó brevemente su situación antes de solicitar hablar con él en privado. Esta vez insonorizó la habitación antes de sentarse. Sería mejor si no surgieran más rumores del orfanato debido a fragmentos de conversación escuchados. Debo decir que no esperaba que volvieras aquí tan pronto después de nuestra última conversación, y menos de una manera tan dramática, dijo Plinio, sentándose frente a él. Seguramente no había necesidad de pasar por todos estos problemas solo para dar a luz a una niña huérfana. ¿Estabas tratando de darles a los niños algo de qué hablar? Tal vez. Escuché que estaban difundiendo bastantes rumores sobre mí después de mi última visita, dijo Marcus. Sobre cómo estaba buscando estudiantes y todo eso. Plinio suspiró. Debería haber sabido que las historias terminarían llegando a ti eventualmente. Te prometo que no soy yo quien intenta presionarte para que aceptes un estudiante. A los niños a veces se les ocurren ideas sorprendentemente descabelladas. Tú más que nadie deberías saber eso. Le dio a Marcus una mirada penetrante. Marcus tosió incómodo en su puño. De todos modos, no me importa ese rumor porque he decidido seguir tu consejo y hacerlo realidad, dijo Marcus. Me llevaré algunos estudiantes. Oh. Dijo Plinio, enderezándose. ¿Más de uno, incluso? Sí. Estoy pensando en ser un poco ambicioso, dijo Marcus. Oh. Dijo Plinio, sonando muy complacido. Eso es, genial de escuchar, muchacho, muy buenas noticias en verdad. El anciano se frotó la barbilla y le dirigió a Marcus una mirada especulativa. Déjame adivinar. ¿Planeas tomar a la chica nueva como uno de estos estudiantes?, le dijo a Marcus con conocimiento. Bueno, estoy pensando en ello, admitió Marcus. Me gusta su personaje. Dios mío, dijo Plinio. Pero no le digas nada todavía, advirtió Marcus. No quiero que ella se enoje al respecto. Espero que sea como tú, le dijo Plinio. De esa manera sabrás cómo me sentí. Y ni siquiera pienses en enviármela de vuelta si resulta que es demasiado para ti. Una vez que le enseñas a una persona a doblegar la realidad a su voluntad, se convierte en tu responsabilidad, muchacho. Y teniendo esto en cuenta, tengo un consejo importante para ti, no aceptes más de 20 estudiantes a la vez. Marcus se sorprendió ante la declaración. ¿Qué? ¿20 estudiantes? ¿De qué estás hablando, viejo? Le preguntó Marcus, dándole al viejo Plinio una mirada de incredulidad.
¿No dijiste que te sentías ambicioso?, dijo el viejo Plinio, alzándole una ceja. Pues sí, pero estaba pensando, no sé, 5, quizás 6, respondió Marco. ¿Eso incluye a los estudiantes que Grade C y Grade 3 insistirán en que tomes?, Plinio preguntó con una sonrisa. Maldita sea, el viejo tenía razón. Si anunciaba que aceptaría estudiantes, no había forma de que Grade se quedara a un lado y observara cómo tomaba a un grupo de huérfanos bajo su protección y les enseñaba todo. Insistirían en poner al menos a un estudiante de su elección bajo su cuidado, para vincularlo más a su organización y vigilarlo. Grade 3 también insistiría mucho en darle un estudiante, ya que esa era otra vía para que adquirieran su técnica fundamental. Podría simplemente rechazarlos, por supuesto. Era lo suficientemente poderoso como para probablemente salirse con la suya. Sin embargo, el hecho de que lo aceptaran a regañadientes no significaba que no habría consecuencias. Significaría quemar puentes que apenas estaba empezando a reconstruir. Además, tenía que pensar en sus alumnos. Si Grade pensara que estaba creando una organización independiente, podrían decidir atacarlos de forma encubierta. Un estudiante de Grade C, un estudiante de Grade 3 y esta chica Livia que acabas de traer aquí. Ya son 3 personas, le dijo Plinio. No sé si te quedan otros amigos en la Liga Plata después de tu larga ausencia, pero si los tienes, es posible que algunos de ellos también llamen a tu puerta para que tomes a sus hijos y familiares bajo tu protección. Y tu puro poder y estatus también serán un atractivo para algunas personas, sin importar cuán mala sea tu reputación en este momento. De hecho, me imagino que a algunos de ellos ni siquiera les importará si les enseñas algo a sus hijos. Solo el prestigio y el valor de intimidación de poder decir que fueron enseñados por el famoso general Marcus de la Primera Academia de Guerra será suficiente para ellos. Ofrecerle dinero y otros beneficios. ¿Pero crees que no debería aceptar sus ofertas?, preguntó Marco. Recuerda lo que te dije sobre Livia, una vez que le enseñas magia a alguien, es tu responsabilidad para siempre, le dijo Plinio. Si empiezan a matar gente, a extorsionar a los comerciantes para obtener dinero por protección o a secuestrar a niñas inocentes del pueblo, a nadie le importará que no les hayas ordenado personalmente hacer nada de eso. Acudirán a usted para pedirle restitución y le exigirán que haga algo al respecto. No puede ser de otra manera. Todo el sistema de la Liga de Plata se basa en la idea de que los adeptos enseñarán a sus estudiantes cómo usar sus poderes de manera responsable y los restringirán si no cumplen con sus enseñanzas. Cuantos más estudiantes enfrentes, más probable será que tengas que convertir a algunos de ellos en enemigos, tal vez incluso matarlos. De repente, surgió en su mente el recuerdo de una de las lecciones de historia de Plinio. Una historia sobre una pequeña academia fundada por un excéntrico mago de manifestación espiritual. César, el fundador de la Academia Four Seasons, era un mago muy poderoso que tenía algunas ideas inusuales sobre la mejor manera de enseñar a los estudiantes. Cada 4 años, aceptaba a 64 estudiantes bajo su cuidado. Al final del primer año, expulsaría a la mitad de los estudiantes de la academia y continuaría enseñando a los 32 restantes. Luego repetiría esto durante los siguientes 3 años, expulsando a la mitad de la generación al final de cada año, eventualmente terminando con solo 4 estudiantes de los 64 iniciales. Estos 4 luego serían admitidos en la Academia Four Seasons como miembros permanentes. La idea era que al seleccionar continuamente a los estudiantes de menor rendimiento, la academia se quedaría solo con los mejores al final. El problema era que este método de enseñanza significaba que la academia producía muchos magos bien entrenados y altamente competitivos que se soltaban en las tierras circundantes. Pocos de ellos estaban dispuestos a retirarse silenciosamente a la oscuridad y tuvieron problemas para ser aceptados en otras organizaciones de adeptos. Muchos recurrieron al bandidaje y al crimen, o simplemente causaron problemas de diversas maneras. Muchos acudieron a César para quejarse de sus acciones, pero él los rechazó a todos, diciendo que no era su problema. Estas personas dejaron de ser sus alumnos en el momento en que fueron expulsados, dijo, y, para empezar, nunca fueron miembros de pleno derecho de la Academia Four Seasons. Cuando se estableció por primera vez la Liga de Plata, una de sus primeras acciones conjuntas fue declarar la guerra a la Academia Four Seasons y quemarla hasta los cimientos. César, a pesar de ser uno de los magos más poderosos de su tiempo, no era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse al poder combinado de toda la Liga de Plata y murió con el resto de su escuela. Mantendré tus palabras muy cerca de mi corazón, le dijo Marco a Plinio. ¿Cuántos estudiantes crees que debería llevar? Bueno, esa es una pregunta difícil, muchacho,
le dijo Plinio. A decir verdad, la opción más inteligente sería contratar de 1 a 3 estudiantes para empezar. Sin embargo, no tengo idea de cuánto durará este nuevo entusiasmo suyo por la enseñanza, por lo que me siento obligado a cargarle con tantos niños como pueda. Marcus le dirigió una mirada silenciosa y poco divertida. ¿Era eso realmente algo que el viejo debería decir en voz alta? De 8 a 12 debería ser manejable, continuó Plinio. Sube más que eso bajo tu propio riesgo. Y, de nuevo, bajo ninguna circunstancia dejes que la gente te convenza de aceptar más de 20. Aparte de eso, ¿puedo suponer que tienes la intención de probar el talento mágico de los niños aquí y su compatibilidad con tu técnica fundamental? Sí, pero no ahora, dijo Marcus. No podría hacerse ahora, incluso si quisieras, le dijo Plinio en un tono de voz exasperado. Se necesita tiempo para organizar algo así. Por supuesto, también deberíamos darle algo de tiempo a Livia para que se adapte un poco antes de que le cuentes esto. Dentro de 2 meses, sugirió Marcus. ¿Qué hay sobre eso? Claro, asintió Plinio. Recuerde que también debe preparar suministros y alojamiento para sus nuevos estudiantes. Bien. Todos estos niños tendrán que ser alojados en algún lugar. Eso fue importante. No tengo un plan concreto para eso todavía, pero ya se me ocurrirá algo, admitió Marcus. No esperes demasiado. 2 meses no es mucho para algo como esto. Los edificios tardan mucho en cambiar de manos, le aconsejó Plinio. Se quedó en silencio por un momento, considerando algo durante unos segundos. De todos modos. Creo que nos estamos adelantando un poco. Quería saber más sobre Livia, especialmente porque planeas tomarla como tu alumna. ¿Cómo la conociste? Debe ser toda una historia, considerando la impresión que te dejó. Seguro que lo es, coincidió Marcus. Ordenó sus pensamientos por un momento y luego comenzó a contar sus experiencias recientes. Entonces, estaba ocupándome de mis propios asuntos, tratando de encontrar un par de personas muertas en el extremo este de Elora, cuando vi a este hombre con una túnica negra esperándome junto a la carretera. Después de dejar a Cricket en el orfanato y pasar un tiempo hablando con el viejo Plinio, Marcus hizo lo mismo que hizo la última vez que visitó el orfanato. Fue a visitar el roble sagrado y conversó con él. Había examinado su libro de hechizos una y otra vez en su tiempo libre en busca de posibles soluciones a la semilla del alma implantada en su alma y no encontró nada particularmente útil. La magia del alma era rara y restringida, y Marcus no era de ninguna manera un experto en ella. También había meditado sobre el problema, tratando de analizar su propia alma en busca de cualquier rastro de influencia extranjera. Nada le llamó la atención. Si el roble sagrado no le hubiera dicho lo que estaba sucediendo, dudaba que alguna vez se le hubiera ocurrido la verdad. ¿Cómo puedes solucionar un problema que ni siquiera puedes ver? El árbol seguía donde lo había dejado. Por supuesto. No es como si el roble pudiera moverse, incluso si fuera altamente mágico. Estaba allí, en el claro, con las ramas meciéndose suavemente con el viento, invitándole a acercarse. Bienvenido, hijo mío, le habló el roble sagrado. ¿Has venido a aprender el hechizo de la semilla del alma? Sí, he venido a aprender el hechizo de la semilla del alma, respondió Marcus. Árbol estúpido. No seas tan engreído al respecto. No creo que estés siendo engreído. Es simplemente tu imaginación, dijo Sacred Oak. Aunque debo admitir que me sorprende verte aquí tan pronto. Supuse que pasarían algunos años más antes de que cedieras y vinieras aquí para beneficiarte de mis enseñanzas. Si voy a hacer esto, entonces no tiene sentido demorarme, dijo Marcus. La magia del alma es difícil de investigar y no me atrevo a decirle a nadie lo que realmente está pasando. Es probable que incluso dentro de varios años no sepa mucho más de lo que sé ahora. Marcus ya no era un joven mago que avanzaba a pasos agigantados sobre sus compañeros. Si bien tenía grandes esperanzas de que su viaje hacia la cima de la magia aún no hubiera terminado, probablemente le llevaría mucho tiempo llegar a un nivel superior de poder. No, si quería descubrir esto del alma, necesitaba aprender el hechizo de la semilla del alma. Solo aprendiendo cómo realizarlo y estudiándolo en acción podría esperar desenredar lo que realmente le estaba haciendo a su vez. Aunque lo que estaba haciendo era peligroso y probablemente poco ético, Marcus no era alguien que se angustiara por una decisión durante meses o años. Decidió hacer esto, así que bien podría buscar el roble ahora. Aunque, por supuesto, había algo más que eso. Déjame preguntarte algo.
¿Existen condiciones para que la técnica de la semilla del alma se utilice con éxito en alguien? Preguntó Marco. Sí. Muchos, respondió Sacred Oak. Estrictamente hablando, cualquier persona que no haya alcanzado el rango de manifestación espiritual o equivalente es un objetivo válido. Sin embargo, cualquiera que tenga un buen conocimiento de su alma podrá sentir la intrusión y resistir la implantación. Incluso los adeptos de bajo rango suelen ser imposibles de afectar. Marcus se burló internamente. Él lo sabía. Así que este es un hechizo destinado solo a ser usado en personas que no tienen ningún tipo de entrenamiento mágico o que son principiantes completos que recién han comenzado sus estudios, supuso Marcus. Una de las primeras cosas que se les enseñó a los aprendices de mago fue cómo sentir y estudiar su propia alma, porque era un requisito previo necesario para prácticamente todos los demás pasos de su entrenamiento. Entonces, cuando el árbol decía rango bajo, significaba rango realmente bajo. Ya había sospechado que ese era el caso, pero era bueno que lo confirmaran. Siempre puedes explicarle las cosas a la gente y pedirles permiso. Eso te permitiría dar tu bendición a casi cualquier persona, explicó amablemente Sacred Oak. Aunque tendría mucho cuidado con quien le pruebas esto. Marcus no tenía intención de explicarle esto a nadie. No tenía idea de cómo reaccionaría la gente si supiera qué tipo de magia estaba aprendiendo, pero sería muy malo. No solo para él, sino también para Great Tree Academy, sus futuros estudiantes y cualquier otra persona tangencialmente relacionada con él. ¿Alguna vez has probado esto con alguien? Preguntó Marco con curiosidad. Oh, sí, muchas veces. Después de todo, he vivido durante mucho tiempo. Tienes que tener algo de emoción de vez en cuando, dijo Sacred Oak. Lo creas o no, algunas personas incluso me han buscado por su cuenta para darme todo el trabajo de su vida, todo lo que han logrado. ¿Por qué harían eso? Preguntó Marco. Depende de persona a persona. Uno de ellos quería encontrar un sucesor digno, pero nunca pudo hacerlo durante su vida. Me hizo prometer que le transmitiría su técnica y su hechizo a un candidato adecuado en el futuro. El otro era un único superviviente de una pequeña academia, enfermo y moribundo, que esperaba que su legado pudiera resurgir algún día cuando las circunstancias fueran las adecuadas. Otro todavía fue notablemente generoso, compartió sus conocimientos tanto con hombres como con bestias, y no vio nada malo en darme acceso a todo lo que sabía. Ah, eres como un registro de herencia viva, dijo Marco. Desafortunadamente, no creo que eso funcione para ti, opinó Sacred Oak. Los humanos, incluso los poderosos, son notoriamente efímeros. Eso era cierto. Lograr la manifestación espiritual prolongaba ligeramente la vida, pero eso solo equivalía a 1 o 2 décadas más como máximo. Si uno quería vivir a perpetuidad, tenía que ascender a los cielos exteriores. Marcus se quedó en silencio por un momento, considerando las cosas. Está bien. No alarguemos esto, dijo finalmente. Dime qué debo hacer. Al ver cómo has practicado la técnica del árbol del alma para la manifestación espiritual y más allá, me imagino que tienes una comprensión bastante buena del logos del injerto, ¿verdad? Preguntó el roble sagrado. Por supuesto, confirmó Marcus. El injerto fue uno de los conceptos más importantes contenidos en la idea mayor del árbol. Se podrían injertar en un árbol todo tipo de esquejes de árboles, incluso aquellos de especies completamente diferentes, y el árbol simplemente los incorporaría a sí mismo y seguiría creciendo y viviendo. Aunque muchas personas no lo sabían, muchos árboles domesticados se crearon enteramente injertando 2 árboles diferentes cuando aún eran retoños. El logos del injerto fue la razón principal por la cual la técnica del árbol del alma podía acomodar casi cualquier hechizo o habilidad mágica en sí misma. Como tal, Marcus se aseguró de estudiarlo muy de cerca e incorporarlo en gran medida a su base espiritual. Eso es bueno, porque es un requisito previo para que esto funcione correctamente, explicó Sacred Oak. A pesar de que se le llama semilla del alma, todo el proceso es más parecido a tomar un corte de tu árbol del alma e injertarlo en el alma de otra persona. Sacred Oak continuó explicándole el proceso a Marcus, tomándose el tiempo para recorrer todo el proceso paso a paso. Por supuesto, una explicación verbal de un hechizo no sería suficiente para enseñar a alguien a lanzarlo, pero un registro externo no era necesario cuando se tenía presente un maestro vivo que conocía el hechizo. El alma de Marcus tocó la del roble sagrado, lo que le permitió estudiar el hechizo de la semilla del alma grabado en él. Era uno de los muchos miles de hechizos de este tipo, todos brillando en el borde de su percepción como un río de estrellas.
Una oleada de codicia por el conocimiento y el poder mágico lo impulsó a intentar robar algunos de ellos mientras tuviera la oportunidad, pero se resistió. En cambio, se centró en la tarea que tenía entre manos. Todo el proceso tomó varias horas y al final el árbol decidió demostrar el hechizo para que Marcus pudiera ver cómo se hacía. Antes de que Marcus pudiera decir algo, Sacred Oak envió una pequeña mota brillante, invisible para cualquiera que no estuviera conectado al árbol como Marcus, hacia una ardilla que trepaba por sus ramas. La mota se hundió inofensivamente en la ardilla, que parecía completamente inconsciente de lo que había sucedido. Marcus pudo estudiar todo de cerca, y el proceso le ayudó a explicarle la mecánica exacta del hechizo, pero algo le molestaba acerca de esto. Simplemente te arrancaste un pedazo de tu alma y lo metiste en una ardilla, le dijo Marcus al árbol. Sé que es solo una pequeña pieza, pero no es un desperdicio horrible. ¿Cuánto tiempo te llevará recuperarte de eso? Ninguna criatura, por simple que sea, carece realmente de conocimientos que ofrecer, lo reprendió Sacred Oak. En cuanto a tu pregunta, ¿por qué no lo pruebas tú mismo y ves qué pasa? Marcus le dirigió una mirada sospechosa, pero el árbol no dijo nada. ¿Podría siquiera ver sus expresiones faciales? Seguramente podría. No estaba seguro, pero creyó haber notado que reaccionaba a su lenguaje corporal durante sus intercambios anteriores, por lo que seguramente tenía alguna forma de percibir visualmente el mundo. Conocía, por ejemplo, las formas de los continentes de su planeta. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, cerró los ojos y se concentró en su interior, percibiendo el árbol de su alma con tanto detalle como pudo. Pronunció el canto que le enseñó el roble sagrado en voz baja, realizando cuidadosamente cada paso del hechizo, y luego se detuvo. Después de un momento de vacilación, mentalmente alcanzó una de las ramas más pequeñas de su árbol del alma, apenas una ramita, y la arrancó. Hubo una breve punzada de dolor y una sensación de disminución que inevitablemente venía al perder una parte de tu alma, pero nada como el dolor y la agonía que había sentido en el pasado cada vez que intentaba algo como esto. Abrió los ojos y le dio a Sacred Oak una mirada desconcertada. ¿Qué es esto?, le preguntó al árbol. Una pequeña mota de luz flotaba entre sus manos, aunque sería invisible para cualquiera excepto para Marcus, si hubiera algún transeúnte presente. Sintió que podía hacer esto, muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántas semillas de alma puedes crear?, le preguntó al roble sagrado, mientras una comprensión crecía en su mente. Hago cientos de ellos cada año, dijo el árbol. No solo para Great Tree Academy, sino también para los aldeanos cercanos que me rinden homenaje, viajeros curiosos que intentan orar por suerte, etc. Una sola ardilla, es una pérdida apenas perceptible. Aunque no creo que puedas hacerlo con tanta frecuencia como yo durante bastante tiempo. Marcus se quedó mirando la mota de alma que bailaba en sus manos. Solo después de unos segundos se dio cuenta de que había dejado de respirar en algún momento. No porque el proceso fuera tan estresante, ni mucho menos, sino por la mera comprensión del tipo de poder que ahora ejercía. Definitivamente tenía que mantener esto en secreto a toda costa. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.